Gracias a Dios porque estamos aquí y ha puesto en nuestro corazón que estemos aquí entusiasmados de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para dar inicio. Inclinamos nuestros rostros. Señor mío y hermoso, gracias, Señor Padre bendito, por permitirnos estar aquí la primera semana de este año, Señor Padre bendito, para venir a alabarte, darte la honra y la gloria a ti, Señor mío. Gracias por poner en nuestros corazones la voluntad de venir, Padre bendito. Gracias por quitar toda traba, Señor mío, para que podamos estar aquí, Señor. Te pido por los hermanos que están, que tú les permitas que lleguen, Señor, que lleguen con bien, Señor Padre mío. Si no, cuídalos donde quiera que se encuentren, Señor Padre Santo. Te pedimos por las alabanzas, el servicio, la predicación, Padre Santo, que sea para ti, Señor mío, para la gloria y honra tuya, Señor mío. Que pongas palabras en Juan Carlos para que nos explique el libro de Gálatas, Señor Padre mío. Gracias, Señor Padre Santo, y bendícenos y que nosotros pongamos atención, Señor mío, y que entre en nuestro corazón, Señor Padre, en nuestra mente, para poder llevar a cabo tu palabra, Señor mío, donde quiera que nos encontremos. Gracias, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Nos toca Gálatas 7, Proverbios 7, si gustan buscarlo, por favor. Nos separará del amor de Cristo, ¿quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos
Gálatas 6. Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado liberar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña
Amén, amén, amén. Invitamos aquí a Juan Carlos para que nos dé lo que Dios puso en su corazón. I am waiting for you. Perdona que interrumpa tu plática. Ay, pues, primer domingo del año. Y por la gracia de Dios aquí seguimos, ¿verdad? Amén. Ahora como que veo a todos más bonitos. ¿Qué se hicieron? Les cayeron bien las vacaciones. Ya mañana a madrugar todos otra vez. Sí, pero bueno, ya hacía falta. Y ahora que hace un buen de frío, ¿verdad? 5:30 de la mañana me tengo que levantar yo, pero bueno. Gracias a Dios que tengo muchos motivos para levantarme. Bueno, hoy vamos a ver un capítulo importantísimo, de verdad que el capítulo 5 de Gálatas. Sí. Yo lo comparo, si le echaran una leidita al libro de lo que Pablo habla en este capítulo, imagínense, piensen, díganme si esto no sería incongruente, que a un reo lo liberen de la cárcel, le abran la celda, nada más para llevarlo a otra celda, como que si ya lo liberaron, como que llevarlo a otra celda, o él voluntariamente se quiere ir a otra celda, como que no es congruente eso, ¿verdad? Algo así parecido va a hablar Pablo en este capítulo 5, donde Pablo nos va a dar 5 razones por las cuales es absurdo volver a la ley nuevamente. Después de que Cristo nos ha liberado, querer volver a la ley es lo más absurdo e incongruente que a alguien se le puede ocurrir, ¿sí? Así que vamos a iniciar con una oración y comenzamos con el... No vamos a ver todo el capítulo obviamente, pero vamos a ver hasta el versículo 12 nada más. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, pues primeramente, Padre, damos las gracias porque nos has permitido un año más de vida, Señor. Un año más de vida donde nos darás oportunidades de servirte. Vendrán pruebas seguramente, luchas, pero nos consuela saber que tú estás en medio de las luchas y de las pruebas, estás tú con nosotros, Señor. Gracias por el año que terminó, como diría el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante, proseguimos a la meta que eres tú, Señor. Te pido, Padre, en esta mañana, me ayudes a exponer tu palabra con mucha fidelidad, apegada al texto, Señor. Que nos des a cada uno de nosotros entendimiento y prepares nuestro corazón para lo que tú nos tienes que decir esta mañana por medio de tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, y pedimos que sea de fruto en nuestras vidas, este capítulo. En el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 5 y vamos a leer hasta el versículo 12. Bueno, hasta ahí vamos a estudiar, no creo que nos dé tiempo para más. Y vamos a ver 5 razones por las que Pablo nos dice lo absurdo que es volver a la ley. Y vamos a ver esos puntos y ahorita los vamos analizando. La primera razón que Pablo nos da en el versículo 1 y 2 es porque volver a la ley devalúa la verdad. La verdad es Cristo. Segunda razón que nos da, la ley hace al hombre deudor. Vamos a explicar por qué. Tercero, la ley significa caer de la gracia, del versículo 4 al 6. La cuarta razón que nos da Pablo es la ley rompe el crecimiento del creyente, versículos 7 a 10. Y la quinta razón que nos da Pablo, de que dice que es absurdo volver a la ley, es que quita el tropiezo de la cruz.
Así que vamos a leer los primeros 2 versículos y vamos a que Dios nos ayude en esto. Dice, versículo 1, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Recuerden que el problema que estaba sucediendo en Galacia es que llegaron unos falsos maestros a meterles ideas a los gálatas. Ellos, los gálatas, ya habían creído el evangelio de la gracia. Pablo nos dice en capítulos anteriores que recibieron el Espíritu, que han visto obrar el Espíritu en sus vidas. Pero llegan unos falsos maestros y esto nos enseña que prestemos atención a quien escuchamos. Todo lo que no provenga de la Biblia hay que cuestionarlo siempre. Les dijeron, mira, qué bien que ya creíste en Cristo Jesús, pero te hace falta algo. En este caso, circuncidarse, ¿sí? Si quieres ser realmente salvo, tienes que circuncidarte. Y otras observancias de la ley como días festivos, reglas dietéticas, etcétera, pero principalmente era la circuncisión. Si quieres ser salvo, tienes que circuncidarse. O una salvación más plena. Y vamos a ver lo que implicaba esto, ¿sí? Lo primero que nos dice es que, lo primero que dice Pablo aquí en el versículo es que Cristo nos ha liberado, ¿sí? Y entonces ahora Pablo pasa de los argumentos a las exhortaciones y nos va a exhortar a mantener dicha libertad y a interpretarla correctamente para poderla aplicar correctamente. ¿Qué es esto, la libertad? Cuando dice que Cristo nos ha liberado, pues la primera pregunta que surge, a ver, ayúdenme ustedes, ¿de qué nos ha liberado Cristo? Dice, yo, Pablo, les digo que Cristo en verdad nos ha liberado. ¿De qué nos ha liberado? De la esclavitud del pecado, muy bien, ¿sí? Primeramente nos ha liberado de la condena del pecado. ¿Cuál es la condena del pecado? La muerte eterna, ¿verdad? Hay como pollo frito ahí, rostizándose eternamente, ¿sí? Nos ha libertado también del poder del pecado. Aunque seguimos luchando con el pecado, ya no somos esclavos del pecado, ya tenemos su Santo Espíritu que nos ayuda a decirle no al pecado. Ya no somos como antes que venía la tentación y caíamos. Ahora tenemos el poder para resistir. Y si caemos fue porque o quisimos o porque no nos estamos alimentando espiritualmente, etcétera, ¿sí? Las luchas continúan, pero nos ha liberado ya del poder esclavizante. Después nos ha liberado de una conciencia acusadora, ¿sí? Por ejemplo, en Hebreos 10:22 dice, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿De qué nos está librando ahí también? De la conciencia acusadora, ¿sí? Porque siempre estar bajo la ley te está acusando. Fallaste en esto, fallaste en el otro. Y siempre está ahí la conciencia acusándonos. Nos ha liberado también de la ira de Dios, ¿sí? De la ira de Dios, ¿sí? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Fíjense todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿sí? Entonces, y aún de la tiranía de Satanás nos ha liberado, del poder de Satanás, ¿sí? De todas esas cosas nos ha liberado Cristo, pero aquí en el contexto nos está diciendo que nos ha liberado de la tiranía de la ley. ¿Cuál era el problema con la ley? Si la ley es santa y buena, dice Pablo, si la ley proviene de Dios, ¿cuál es el problema entonces con la ley? No la podemos cumplir, ¿verdad? Por más que te esfuerces, no podemos cumplirla. La ley termina diciendo al final de Deuteronomio, ¿qué le pasa al que no la cumpla? Maldito sea el que no cumpla, el que falle en una de estas ordenanzas, de los 613 mandamientos. Maldito el que no los cumpla. Entonces hay una maldición, ¿sí? Porque la ley únicamente, el papel de la ley fue mostrarnos, darnos conciencia de pecado, ¿sí? Que no nos creamos tan buenos, ¿sí? Que veamos la realidad, ¿sí? Como Dios nos ve, pecadores a todos. Entonces, la ley tuvo dos propósitos, uno positivo y uno negativo. El positivo nos refleja la santidad de Dios, la perfección de Dios. Y el negativo es que refleja que nosotros somos todo lo opuesto a eso, ¿verdad? Todo lo opuesto a eso. Entonces, todo el que se pone bajo queriendo salvarse por medio de cumplir la ley,
pues está bajo la maldición. Dice, maldito aquel que no las cumple. Y Santiago dice todavía, con una sola vez que falles, una sola vez que falles. A lo mejor en toda tu vida te portaste perfectamente, 612 cumpliste y fallaste en uno, de nada te sirvió. Entonces se dan cuenta en la situación en la que esté el ser humano, delante de Dios, pecador por donde le buscas, ¿sí? Entonces, aún Cristo nos ha librado del temor, de esa idea errónea de que para ser salvo necesitas cumplirla. Ya vimos que, lo hemos visto hasta por experiencia propia, no podemos cumplirla. En algo siempre fallamos. Si aún como cristianos a veces fallamos, o que digo, a veces continuamente fallamos, imagínate sin Cristo. Pues, el propósito de la ley es despertar nuestra conciencia de que necesitamos a alguien que nos salve. Como dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por medio de Cristo. Hay libertad, ¿sí? Entonces podríamos definir que la libertad es el estado en que la persona anda y vive en el Espíritu, de tal manera que produce el fruto del Espíritu y con gozo y gratitud hace la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Miren, la ley dice, tienes que hacer esto, punto. Quieras o no quieras, puedas o no puedas, tienes que hacerlo. Demando perfección absoluta. Pero la gracia, ¿sí?, te pide exactamente lo mismo, pero te capacita para poder cumplirla, ¿sí? ¿Quién puede amar una ley así que te exige, te exige, te exige? No puedes. Pero Dios en su gracia te pone amor por su palabra y te capacita para poder cumplirla, ¿sí? Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, bajo esta libertad uno sirve a Dios, no porque tenga que servirlo. O sea, de los que sirven a Dios, ¿quién los obliga? ¿Tu hermanito, alguien te obliga a venir a poner sillas? Lo hace con gratitud. Tú, Uriel, alguien te obliga a que lleves las finanzas, lo hace con amor, ¿sí? A mí nadie me obliga aquí a estar, podría estar ahorita acostadito en mi casa, ¿sí? Pero es una manera de mostrar de gratitud a Dios por lo que ha hecho por nosotros, ¿sí? Entonces, no servimos por coacción, sino de corazón, ¿sí? Ahora, fíjense, hay una gran diferencia. Cuando un reo, imagínate el peor de los malhechores, lo ponen en libertad, dice el juez, bueno, te declaro no guilty, no culpable. Bueno, lo pone en libertad, pero no se lo lleva a vivir a su casa y lo adopta como un hijo. Digo, sería extrañísimo eso, nunca he visto un caso así. Sin embargo, Dios, eso es lo que hace con nosotros. Nos pone en libertad y aparte nos adopta como sus hijos. Y esto de ser adoptado, ¿qué significa? Que tenemos acceso a Él, tenemos derecho a una herencia, somos coherederos juntamente con Cristo, ¿sí? Por eso Pablo les dice, permanezcan y no se esclavicen, ¿sí? O sea, como que sería ridículo que Cristo nos abrió la celda de la prisión en la que estábamos cautivos a la ley y nos quiera llevar ahora a otra celda. No tendría eso sentido y es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Fíjense, Pedro, recuerdan que en el libro de los Hechos dice, entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios a poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Mismo Pedro está reconociendo que el yugo de la ley ni siquiera ellos lo podían llevar, no lo podían cumplir. Y aparte con lo que le añadían los fariseos, pues peor tantito. Ahora uno se pensaría, bueno, pero ¿los gálatas eran gentiles o eran judíos? Los gálatas eran gentiles. Ellos nunca habían estado sujetos al yugo de la ley de Moisés, pero sí estaban sujetos a las leyes de sus religiones paganas, también sujetos a las reglamentaciones de sus, como hoy en día, todos los que están en alguna religión están sujetos a lo que dice esa religión, ¿sí? Están esclavizados. Entonces, cuando dice yo Pablo, está hablando con la autoridad de ¿quién? De Cristo mismo, ¿sí? Porque Cristo lo comisionó, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo aquí que el que depende de las obras, dice, entonces Cristo no le sirve para nada, ¿sí? Todo aquel que piensa que al agregarle algo a la salvación, ya Cristo lo hizo todo. Si uno cree que haciendo algo por tu parte, ya sea, llámele bautizo, confirmación, penitencia, buenas obras, confesión, lo que quieras, irte a bailar a Chalma, lo que quieras, crees que le estás añadiendo algo
a la obra de Cristo, ¿realmente estás confiando en la plenitud de salvadora de Cristo? Eso es absurdo. Es como si un marido le dice a su mujer, te amo, y anda con otra o con otras, ¿en realidad la ama? No la ama. Pues él lo vio decir, creo en Cristo, pero también creo en cosas necesarias, o por si las dudas voy a contribuir con algo. Estás dudando de la capacidad de Cristo, ¿sí? O Cristo nos salva totalmente o no nos salva, así de sencillo, ¿sí? Entonces recuerden esta formulita que hasta el día que estuvo aquí Memito nos la repitió. Cristo más algo es igual a nothing, nada. Cristo más nada es igual a todo, y ese todo es vida eterna. Entonces quererle agregar algo a la salvación es desconfiar de Cristo, es no confiar plena. Miren, ese es el gran error hoy de las religiones, de toda la que quieras. Ok, sí hay que creer en Cristo, pero aparte hay que hacer esto. Te enseñan, ya Cristo hizo su parte, ahora tú tienes que hacer tu parte, ¿sí? Para ser realmente salvo. Pero cuando Jesús murió en la cruz no dijo tetelestai, consumado es, que significa totalmente pagado. Entonces, si Cristo ya pagó toda la deuda del pecado delante de Dios, ¿qué resta por pagarse? Si tú tuvieras que pagar algo todavía, ¿no te estarían cobrando la deuda 2 veces? Si alguien ya pagó por ti, ¿cómo Dios te cobraría la deuda otra vez a ti, que tú tengas que pagar? Eso es absurdo, ¿sí? Ahora, vean no solamente el problema teológico que hay aquí, sino vean a dónde conduce esto. Sí dice, en el versículo 3 que dice, ¿quién me lo lee el 3? Cuando dice, lo repito. Lo repito si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión. Entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Ahí está claro. El segundo argumento que Pablo dice, si te pones bajo la ley, te estás haciendo deudor a la ley, ¿sí? Porque dice, si confías en tus obras, estás obligado a cumplirlas al 100%. Miren, la ley de Dios no es un buffet. Un buffet donde tú vas y te ponen ahí un montón de platillos y tú agarras el que te gusta, el que no te gusta, fúchila, eso no lo agarro. En la ley de Dios a veces pensamos que es así. Y Pablo les dice, mira, si te quieres circuncidar, si tú crees que el circuncidarte va a contribuir a tu salvación, entonces estás confiando en una obra. Entonces, si vas a confiar en una obra, tienes que cumplirlas todas. No la que te guste sí y la que no te guste no. O no tampoco de la que puedes cumplirla o la que no puedes cumplir, no. Tienes que cumplirla todas al 100%, ¿sí? Ese es el problema, te estás volviendo deudor a la ley, ¿sí? Y el que elige el camino de las obras como un medio de salvación, está en camino de la maldición. Está en camino de la maldición. Entonces eso es lo que no le cabe a Pablo. ¿Cómo es posible que habiendo ya creído el evangelio de la gracia, ahora se estén dejando seducir por algunos judaizantes, ¿sí? No es posible. Pablo está indignado de verdad que en cuanto salió, luego llegan a meter su cuchara a los judaizantes, a decirles, no, tienes que cumplir también la ley. Y Pablo les está haciendo ver lo absurdo que es eso. Entonces, vamos a ver unos versículos que a muchos han espantado. Dice, volver a la ley significa caer de la gracia. Del versículo 4 al 6 dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor, ¿sí? Aquí esta suena fuerte y ha causado mucha confusión. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Muchos han interpretado este versículo como que Pablo los está amenazando de que van a perder su salvación, ¿sí? Suena eso, leyéndolo así superficialmente, caer de la gracia, pero por el contexto, Pablo está hablando de que pierdan la salvación, los está amenazando con que van a perder su salvación. ¿Qué es lo que van a perder? Por el contexto, ¿van a perder qué? No, como la gracia. No, si quedamos fuera de la gracia de Dios estamos fritos. No, dice, mira,
Vean el versículo 1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Qué es lo que perdería uno? Quedar de Cristo desligado y caer de la gracia no es perder la salvación, porque aquí en el contexto no le está hablando que del infierno o la libertad. ¿Sí? Están perdiendo la libertad que se tiene en Cristo para otra vez someterse al yugo a la esclavitud de la ley. Eso es lo que están perdiendo. Una cosa es caer de la gracia, que perdieron su salvación, y otra cosa es caer en el error. Ahora fíjense, ellos eran verdaderos creyentes. Exacto, porque Pablo les está llamando hermanos y nos está diciendo en capítulo 6 que han recibido el Espíritu Santo. Entonces simplemente, y vamos a ver más adelante que Pablo dice, confío en que van a recapacitar, ¿sí? Si uno de estos Gálatas terminó en el infierno, ¿qué indica eso? Que nunca fue. Pero aún creyentes sinceros, creyentes genuinos, pueden confundirse, los pueden confundir por quererle agregar algo a las obras. Alguien puede ser creyente y está todavía confiando en sus obras. Por ejemplo, tengo que hacer esto si quiero ganar el favor de Dios. No, el favor de Dios ya está ganado. Inmerecidamente ya Dios nos ha dado el favor, ¿sí? Como dice Pablo ahí en Romanos 12, ¿sí? Os ruego pues las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, no es para recibir las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios ya las hemos recibido. Es como gratitud, ¿sí?, al que dio su vida por nosotros. Entonces vean qué importante es esto, porque hoy en día, mira, pregúntale a alguien, al que quieras, ¿qué necesitas tú para ir al cielo? ¿O dónde crees que vas a ir el día que mueras? ¿Dónde vas a creer? ¿Cuál es la respuesta común que esperamos escuchar? Lo primero que van a decir, primero portarme bien. Exactamente. Dicen, no lo sé. Miren, hay tres respuestas posibles. Una, la primera, la más común. No, pues no lo sé, espero que al cielo. ¿Y qué crees que necesitas saber? Decir, no, pues necesito portarme bien, etcétera, hacer buenas obras, etcétera, ¿sí? Bueno, caridad, obras de caridad o como le quieran llamar. Bueno, la cosa es que ellos confían en sus obras, que su salvación depende de sus obras, ¿sí? Entonces la primera respuesta es que no saben, esperan que. Otro que diga, no, de seguro yo me voy a ir al infierno. ¿Por qué? Porque he sido muy malo, ¿sí? Pues hasta para eso hay solución, ¿sí? Cristo es la respuesta, ¿sí? Y el otro es que digan con certeza al cielo. ¿Y quién es el único que puede decir con certeza al cielo? Exactamente, porque fíjense, en el catolicismo hay un pecado que le llaman de presunción. No sé si lo han escuchado. El pecado de presunción es que asegures que te vas a ir al cielo, porque según esta doctrina, eso nadie lo puede saber, porque eso lo va a decidir Dios al final, cuando ya te juzgue y todo. Pero miren, valdría la pena que veamos, me vino a la mente, es Primera de Juan 5. Miren, sí, es Primera de Juan 5:13. ¿Lo tienen? Fíjense, aquí está más claro ni el agua, dice. Primera de Juan 5:13. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces la Biblia dice, o no dice, que podemos saber en esta vida si tenemos vida eterna o no. Y esa vida eterna, dice, ¿a quién se lo está diciendo? A los que creen en el nombre del Hijo de Dios. O sea, los que creen en Cristo como su único y suficiente Salvador, puede decir categóricamente, tengo vida eterna. Jesús lo dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, ¿sí? El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. O sea, tantos versículos, pues. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, entonces, es presunción, es arrogancia decir tengo vida eterna. Sí, tenemos vida eterna, pero por la gracia de Dios, no porque no la hayamos ganado. Entonces, aquí dice, han caído de la gracia de Dios, pero no los está amenazando con perder la salvación. Más bien por el contexto está hablando de que
se están volviendo a esclavizar, ¿sí? Ahora, si alguien persistiera confiando en sus obras, ¿qué indica eso? Que no ha entendido el evangelio. Entonces, así de simple. Y si se condenó, no fue porque haya perdido. O sea, no se puede perder lo que nunca se tuvo. ¿Me explico? No se puede perder porque hay tantos textos en la Biblia que hablan de la seguridad de salvación, ¿sí? Muchos le llaman a esta doctrina de la seguridad de salvación doctrina infernal, porque dicen, si tú predicas eso, ¿sí? Todo el mundo le va a dar vuelo a la hilacha, ¿sí? Porque la salvación no depende de las obras. Puedo portarme como quiera, pero eso no enseña la Biblia tampoco. Porque cuando estás consciente que son tus pecados los que llevaron a Cristo a la cruz, ¿cómo podrías seguir deleitando en el pecado? O sea, no es que ya no pueda uno pecar, o sea, porque todavía vivimos en la carne. Pero ¿el cristiano realmente disfruta el pecado? Pecamos y ahí está el Espíritu dándole, hasta que vienes a la confesión y al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, luego dice aquí que, fíjense, el 4, pues ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley. Pero ahora del 5 dice, sin embargo, los que vivimos, o sea, ya se está incluyendo Él, los que vivimos, los que hemos entendido bien el Evangelio, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido, ¿sí? Dice, esperamos la justicia. Pero aquí ahora mi pregunta es para ustedes, ¿estamos esperando la justicia de Dios o ya Dios nos ha justificado? Entonces aquí, ¿por qué Pablo dice la justicia que Dios nos ha prometido? Estamos esperando la justicia que Dios nos ha prometido. A ver, miren, esto tiene que ver con Romanos 8. A ver, acuérdense, try to remember. A los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 5 acciones que Dios hace y las 5 están en tiempo pasado. Ya Dios nos eligió, ya Dios nos predestinó. Acuérdense que predestinación, una cosa es elección y otra cosa es predestinación. Predestinación habla de propósito para esas personas que Dios ha elegido. ¿Y cuál es ese propósito? Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios eligió, Dios predestinó, o sea, dio un propósito. Tercero, Dios llamó. ¿Cómo nos llama Dios? ¿Nos manda un WhatsApp o cómo? A través del Evangelio, ¿sí? El Evangelio que se divide en llamamiento general y llamamiento eficaz. Porque muchos han escuchado el Evangelio y no todos lo creen. Es eficaz cuando la persona ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Bueno, a esos que llamó, dice, los justificó, ¿sí? O sea, atribuyó los méritos de Cristo a esos pecadores que creyeron, como si ellos hubieran vivido la vida perfecta de Cristo. Y a esos que justificó, ¿qué hizo? Al último, los glorificó. Eso aún no ha sucedido con nosotros, o sea, no nos ha glorificado el Señor aún. Todavía vivimos y luchamos con este cuerpo que le encanta pecar. Pero en la mente de Dios ya es un hecho. Por eso está en tiempo pasado. No dice glorificará, glorificó. Ya es un hecho en la mente de Dios. Entonces Pablo dice, nosotros estamos esperando con anhelo esa justicia, la justicia total, ¿sí? ¿Me explico cómo va la cosa? Con el mismo número que comenzó Dios a elecciones, con los mismos que terminó. Ninguno se perdió en el camino. ¿Sí? La Biblia es muy clara en cuanto a la seguridad de salvación. Entonces, llegamos a la conclusión que entonces la ley produce muerte, ¿sí? Porque ¿quién la puede cumplir? ¿Sí? Nadie puede cumplirla, ¿sí? Pero el Espíritu da vida, ¿sí? Entonces, lo dice que de nada sirve la circuncisión y la incircuncisión. Miren, el problema era que le estaban dando demasiada importancia a la circuncisión a estos judaizantes. Pero Pablo dice, mira, en Cristo, si tú llegas a Cristo ya circuncidado, o sea, si un judío se convierte en cristiano, de nada te servía, o sea, no fue como te elegí porque estuviera circuncidado, nada tiene que ver la circuncisión. Y si tú fuiste llamado incircunciso a Cristo, no importa, o sea, como haya sido llamado, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo. O sea, delante de Dios el judío no tenía más mérito que el gentil. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que importa? Si no importa ni la circuncisión ni la incircuncisión, ¿qué es lo que realmente importa? Aquí lo está diciendo Pablo, ¿sí? Dice, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor, ¿sí?
¿Qué es lo que importa? La fe, la fe. Ahora, ¿qué clase de fe? ¿Qué clase de fe? No, sí, exactamente, fe genuina, porque la Biblia habla también de fe fingida, ¿sí? Ahora, acuérdense que hay un conflicto, un aparente conflicto entre Pablo y Santiago, porque Santiago dice, ven que las obras también justifican y no solamente la fe. Ya hemos explicado ese pasaje un montón de veces, pero Pablo no está contrastando la salvación por gracia contra la salvación por obras. Lo que está contrastando Santiago es la fe verdadera con la fe fingida, porque Pablo dice, si alguno dice que tiene fe, ¿sí?, y no tiene obras, ¿podrán esas obras salvarle? No pueden salvarle. O sea, la clave dice, si alguno dice que tiene fe, pero con su vida demuestra todo lo contrario. Entonces, ¿cómo se expresa la verdadera fe? Aquí lo dice Pablo, ¿cómo se expresa la verdadera fe? La fe que obra y te da hasta el motivo, por amor, por amor. O sea, cuando uno tiene fe en Jesucristo, ¿sí?, empiezas a desarrollar los frutos del Espíritu. Y el primer fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. ¿Pero qué clase de amor? Ágape, eros, storgos o fileos. El amor ágape. Ese amor ágape es el amor incondicional. Ese amor por naturaleza no lo tenemos nosotros. O sea, yo amo a quien me trate bien, ¿sí? Pero el amor ágape, el que viene de Dios, es el amor que te da esa capacidad de amar aún al que no lo merece. Es el amor desinteresado, el que no busca nada a cambio. Es el amor dar por dar. Entonces, ahí es cuando se empieza a demostrar la verdadera fe, en el amor, ¿sí? Entonces, hay un error teológico también que dice la fe que obra por el amor. Miren, en el catolicismo enseñan que las obras de caridad te conducen a desarrollar tu fe, ¿sí? Pero aquí Pablo lo está poniendo al revés. La fe es primero y las obras, lo acabamos de cantar, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? No por obras, sino para buenas obras. Entonces, la raíz de tu fe no son las obras. No es primero las obras y luego viene la fe, no. Primero es la fe salvífica, la fe, y las obras vienen en consecuencia de esa fe. ¿Sí me explico? Entonces, las obras son el fruto de la fe, mas no la raíz de la fe. El cuarto argumento que nos da Pablo es en el versículo 7 al 10, que dice que volver a la ley rompe el crecimiento del creyente. Dice, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios. ¿Por qué no pudo haber sido Dios? Dice, porque Él es el quien los llamó a ser libres. No es Dios quien te está cambiando de una celda a otra celda. Dice, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Pablo está usando aquí la metáfora de una carrera, ¿sí? Imaginémonos que estamos en una carrera de atletismo, 100 metros planos, ¿sí? Cuando tú vas corriendo la carrera, tienes que llevar los ojos puestos en la meta. Yo dudo mucho que un corredor vaya volteando a ver qué tan cerca viene el otro, qué tan adelantado va o qué tan atrás viene. Él se concentra y sale. Pero si alguien se le atraviesa en el camino, o un perro se atraviesa en la pista, lo puede hacer caer. O sea, aquí Pablo está diciendo, ustedes corrían bien la carrera. O sea, Pablo está sorprendido. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Es como si ahorita alguno de ustedes me dijera, no, pues yo sí creo que necesito bautizarme para ser salvo. Y diría, ¿qué? O sea, tanto tiempo y me sales con que necesitas bautizarte para ser salvo. Sí necesitas bautizarte como acto de obediencia al Señor, como testimonio público, pero no para ser salvo. ¿A poco el ladrón se bautizó, el que murió en la cruz contra Jesús? No tuvo ni tiempo, nada. O sea, imagínense, eso era lo que Pablo no entendía. ¿Cómo es posible, sí, que habiendo empezado bien, corriendo bien, entendió, ahora me salgan con que se están circuncidando para asegurar su salvación? O sea, Pablo no tiene nada en contra de la circuncisión por sí misma. ¿Te quieres circuncidar? Circuncídate allá tú, ¿sí? Pero no me vengas con que eso tiene que ver con tu salvación.
¿sí? ¿Te quieres ir a bailar a Chalma? Vete a bailar a Chalma. Pero si crees que porque con eso estás impresionando a Dios y te estás ganando el favor de Dios, pues entonces ahí estamos mal, ¿no? Ahora es cada quien baila donde quiera, pero no creas que por eso vas a ser salvo, ¿sí? Entonces Pablo está utilizando esa metáfora de la carrera. Dice, corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo mismo, el Evangelio mismo. Esa es la verdad, ¿sí? Pablo no sale de su asombro, ¿sí? Entonces, esa verdad es la que nos dice el Evangelio, que revela que Dios dio a su Hijo como perfecto y completo Salvador. No necesita ayuda de nada, ni de nadie. Y que a causa de esto los redimidos deben vivir el resto de sus vidas dando alabanza y gratitud en pensamiento, en palabra y en obra, ¿sí? Entonces, esa es la verdad del Evangelio. El Evangelio es tan simple de entender, pero para muchos les resulta complicado entender. ¿Qué dice el Evangelio? Valdría la pena recordarlo. Que soy pecador. ¿Estamos de acuerdo? Porque si alguien no es pecador aquí o considera que no es pecador, pues aquí es lugar para pecadores. Aquí es un hospital donde tenemos que estar todos, porque todos cojeamos de algún lado, a todos nos duele algo, luchamos con él. Por eso tenemos que estar aquí, ¿sí? Entonces, soy pecador. ¿Puedo salvarme por mí mismo? La Biblia dice que no. ¿Quieres salvarte por ti mismo? Tendrías que cumplir toda la ley. En otras palabras, tendrías que ser tan puro y santo como Dios. Entonces, híjole, soy pecador, no puedo cumplir la ley. Pero me porto bien a veces, ya no golpeo a mi mujer ni nada, ya me porto, soy una blanca paloma. La Biblia dice que con una sola vez que falles, y la paga del pecado es muerte, tánatos, separado de Dios forever and ever, por toda la eternidad, ¿sí? Increíble que el Evangelio, que signifique buenas noticias, comienza con tan malas, ¿verdad? Pero es que es eso de lo que se trata, que despierte en ti tu necesidad de salvación. Y la buena noticia es que, wow, Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, ¿sí? Tal como estaba escrito, y que ofrece vida eterna ¿a quién? ¿A los que se portan bien? ¿A los que se creen buenos? A todo aquel que ponga su confianza en Él, que crea. Esa es la buena noticia, ¿sí? Ahora Pablo dice, ¿quién los impidió a seguir la verdad? Cuando dice quién, no, me imagino que no se está refiriendo a díganme el nombre del fulano de tal, ¿no? Porque quién, pues se supone que era un grupillo, o sea, no importa finalmente si era un grupillo o era uno solo, no es. Finalmente, ¿quién es el que está detrás de todas estas falsas enseñanzas? Es Satanás, el Satanás que disfrazado de ángel de luz, ¿sí? Metiendo estas herejías. Por eso Pablo estaba bien indignado, ¿sí? Pablo lo que quiere es, no me interesa quién sea, nada más analicen el carácter de esa persona, ¿sí? ¿Realmente es un hijo de Dios? ¿Realmente? Todo aquel que, y no Pablo lo acaba de decir, maldito aquel que esté predicando un evangelio diferente al que yo les he predicado. O sea, todo aquel que predica cualquier otra cosa diferente a lo que Pablo nos explicó aquí, cómo es el evangelio de la gracia, dice, maldito sea por Dios. Esas son palabras fuertes, ¿sí? Ahora dice, no creo que haya sido Dios quien los esté llevando a esto. Dice, ¿quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, obviamente. Esas enseñanzas no vienen de Dios, o sea, no vienen de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede contradecirse. No puede decir que la salvación es por gracia. Fíjense nada más, por ejemplo, y compárenlo con la Biblia católica. Cuando dice ahí que la limosna perdona el pecado. Ya les he mostrado hasta el versículo. O sea, ¿no se estaría ahí contradiciendo Dios? Si la salvación es por gracia, pero el dinero perdona pecados, entonces, ¿cuál de las dos creo? ¿O le entro con mi cuerno o es por gracia? Pero ya sabemos que ese es un libro apócrifo, ¿verdad? Eso no, Dios no puede contradecirse en su palabra, ¿sí? Dice, no creo que sea de Dios porque Él fue el quien los llamó a ser libres. Y en el original dice, Él es el que los está llamando. O sea, Dios cada día nos está llamando a gozar de esa libertad que tenemos en Cristo. Ahora, recuerden, esa libertad no es libertad para pecar. Más bien es libertad para servir a Dios, libertad para obedecer a Dios. Porque, como dice Romanos 6:1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mejenoito, de ninguna manera, ¿sí? Entonces, el problema con los Gálatas era que habían escuchado la voz de Dios, habían creído, pero ahora estaban creyendo falsas enseñanzas. En otras palabras, cuando una persona comienza a decirle no a Dios, automáticamente comienza a decirle sí a Satanás.
Cuando dejamos de creer las verdades de Dios, comenzamos a creer las mentiras de Satanás. Y eso era lo que estaba pasando con... Alguien puede decir, ay, pero ¿qué tanto lío hace Pablo por la circuncisión? Algo tan insignificante. Pues miren, a veces dicen que cosas insignificantes terminan en catástrofes. Miren, por ejemplo, no sé si han leído esa historia de que a un caballo, ¿sí?, perdió una herradura porque le faltaba un clavo. Por un clavo se perdió una herradura, ¿sí? Y por esa herradura se perdió el caballo, ¿sí? Y ese caballo perdido hizo que se perdiera un jinete. Y ese jinete que se perdió hizo que se perdiera una batalla. Y esa batalla que se perdió hizo que se perdiera un reino. Por un clavo que faltaba. Bueno, imagínenselo ya llevándolo al terreno espiritual. Por algo tan simple como la circuncisión, tanto show hace Pablo pero es que no es simplemente la circuncisión, era que si ellos creían que la circuncisión era necesaria para ser salvo, pues entonces también van a empezar a creer que también observar los días, de ciertos días que guardaban los judíos, las observancias de la ley, que ya no como carne de puerco porque para ganarme el favor de Dios. O sea, como por eso dice, un poco de levadura, toda la masa, ¿sí? Como algo aparentemente sin importancia puede convertirse en tragedia. Por eso Pablo es bien duro. Por eso confrontó a Pedro en el capítulo 2, cuando Pedro acaba primero entrándole a las carnitas y ya nada más llegan los de Santiago y ya se empieza a apartar, ¿sí? Y Pablo le dice, no seas hipócrita. Con tu actitud vas a hacer tropezar a esto. Dice, hasta a Bernabé le hiciste tropezar con tu hipocresía. O sea, Pablo defendía la pureza del evangelio. Algo que nosotros también debemos de... Y vamos a verlo cómo va a terminar Pablo aquí, miren. Dice que confía en que ellos van a volver a recapacitar. Toda persona que tiene el Espíritu Santo, tarde o temprano, dice, el Espíritu Santo lo guía a la verdad. A veces nos podemos salir, descargar por estar oyendo falsas enseñanzas, ¿sí? Pues hay que tener cuidado a veces. Miren, a veces yo veo cuántas cosas mandan por WhatsApp, ¿sí? Es que a veces ya no tengo ni tiempo de corregirlas y a veces me siento hasta culpable. Pero no todo eso que mandan en WhatsApp con buenas intenciones, no todo eso es bíblico, ¿sí? Entonces, Pablo confía en que su carta va a producir el efecto deseado. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice en Filipenses, el que comenzó la buena obra en ustedes será fiel ¿en qué? En terminarla, ¿sí? Entonces dice, y al que los está confundiendo o los que los están confundiendo, pagarán el juicio de Dios. Se la van a ver con Dios. Vamos a ver el quinto argumento que da Pablo. Volver a la ley quita el tropiezo de la cruz. Esto está interesante, dice, amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Por qué decían que Pablo aquí está atacando duro a los que están promoviendo la circuncisión? Así que están haciendo ver como que la circuncisión es importante y es necesaria. Y Pablo los está atacando duro. Pero ¿por qué le están diciendo? Aquí Pablo dice, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? A Pablo lo estaban acusando de inconsistente y voy a explicar por qué. Y se van a acordar. ¿Qué hizo Pablo con Timoteo? Sí, o sea, Timoteo era hijo de madre judía, pero era hijo de padre gentil. O sea, era mixto, pues. Pablo, pensemos un poco, mandó a circuncidar a Timoteo para que fuera salvo. Timoteo ya era salvo. Entonces, ¿por qué? Lo que dicen, bueno, entonces, ¿por qué cuando nosotros estamos promoviendo la circuncisión nos da duro? ¿Y por qué él circuncidó a Timoteo? No era nunca dice que fue era simplemente porque Pablo vio que Timoteo, siendo de madre judía y no estar circuncidado, no iba a tener mucha oportunidad de predicarle a los judíos, porque los judíos eran muy estrictos en cuanto, no está circuncidado, bueno, no podían ni entrar a la sinagoga, ni al templo. Si un judío no estaba circuncidado, no podía entrar ahí. Por eso no permitían que entraran gentiles, ¿sí? A menos que se circuncidaran y se hicieran prosélitos. Entonces Pablo
circuncida a Timoteo no para que fuera salvo, sino para que tuviera mayor campo de acción entre los judíos. Porque si no, un judío ni siquiera le iba a hacer caso. Por el simple hecho que no estaba circuncidado, no quiero ni saber de él. Entonces, como para facilitar su labor misionera, lo circuncida, pero no para que fuera salvo. Porque y la prueba está que con Bernabé permitió que lo circuncidaran a Tito Caputito. Querían circuncidarlo y ¿qué dijo? No permití que lo circuncidaran, porque era como hacer exactamente, no era para salvación, nada tiene que ver la circuncisión con la salvación. Entonces por eso, en Timoteo sí lo permitió, pero por razones misioneras, no para salvar. Y con Tito no permitió, porque él sí era gentil totalmente, ¿sí? Que lo circuncidaran, porque si no iba a ser confusión, iban a crear confusión, ¿sí? Entonces, por eso lo aconsejan. No, ese Pablo es inconsistente. Cuando quiere atacarnos, nos ataca. Pero entonces, ¿él por qué le dice? Dice, no, él sí predica la circuncisión, sino entonces, ¿por qué circuncidó a Timoteo? Por eso dice Pablo, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidar, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Entonces, si ustedes dicen que yo también predico la circuncisión, entonces, ¿por qué me andan persiguiendo? No sería lógico. Ustedes dicen que predico la circuncisión, entonces, ¿por qué me andan persiguiendo? ¿Por qué me quieren echar el guante si ustedes dicen que predico la circuncisión? Qué caray, ¿verdad? ¿Por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería, ¿sí? Entonces, fíjense, ese versículo que les digo de Timoteo dice, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir. Por respeto, para que no fuera ofensa para los judíos, lo circuncidó, pero menciona aquí que era para su salvación. Para nada. Y vean cómo termina. Híjale, este Pablito de veras. Dice, ¿cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión, se mutilaran ellos mismos? Esas son palabras fuertes. Se mutilaran ellos mismos. Y fíjense, ahí la palabra mutilar, ¿sí? Se refiere más bien a castración. O sea, miren, como que Pablo está diciendo, a ver ustedes, judíos, judaizantes, los que están enseñando eso, si tanto valor religioso tiene para ti quitarte un pedazo de piel del pene, tiene tanto valor para ti, pues mejor cástrate, tiene más valor. Si tantito piel tiene valor, pues imagínate, dejarlo sin testículos, pues tiene más valor, tendría más valor. Eso lo está diciendo así, y además con un sentido también figurado. Porque una persona castrada puede procrear, ya no puede procrear. Entonces, como diciendo espiritualmente, que los mutilen ustedes, o sea, se puede entender de dos maneras. Esa que les digo, sí, que si tanto valor tiene el prepucio, pues más valor va a tener ante Dios que te castres y te cortes los testículos. Pero también una persona que sin testículos no puede procrear, o sea, para que ya dejen de estar procreando herejes o dejen de estar enseñando, o sea, llevando a gente a la perdición, para que ya no puedan tener hijos espirituales, para así decirlo. Eso es lo que quiere decir Pablo. Les está sentenciando, dice, ojalá que ellos mejor se mutilen, ¿sí? Para que ya no sigan procreando, ya no puedan procrear pues seres contaminados de herejías, ¿sí? Y uno diría, ay, este Pablo, qué vergüenza, ¿no? Que les desee eso a ellos. Bueno, hay salmos imprecatorios. ¿Saben qué son los salmos imprecatorios? Señor, te pido que desciendas fuego del suelo y lo acabes a mis enemigos, ¿sí? Bueno, como que aquí Pablo está diciendo, Señor, castígalos de esa manera, ¿sí? Pero realmente, ¿por qué Pablo habrá deseado eso? Así porque era bien importante lo que estaba sucediendo. Como les digo, pareciera que es la simple circuncisión, pero en todo lo que podría degenerar, si una persona le da valor, ¿sí?, a cualquier obra, llámesele circuncisión, bautizo, lo que quieras. Cuando tú le asignas un valor a tus obras, la que sea, ¿sí?, estás matando la gracia, ¿sí? Por eso dice Pablo, de la gracia habéis caído. O sea, cuando tú le das un valor a cualquier obra como meritoria,
estás anulando el sacrificio de Cristo. Lo dice, ya no lo dijo Pablo en Gálatas 2. ¿Sí? Si las obras nos pueden salvar, entonces, ¿para qué murió Cristo? De nada sirvió. Entonces están haciendo inútil el sacrificio de Cristo. Por eso dice que de Cristo desligaste, o sea, estás anulando el beneficio de Cristo, de su sacrificio, simplemente por asignarle valor a una obra. Entonces es bien importante que podamos entender esto, porque miren, este problema se ve hoy en día, tal vez no con la circuncisión, no vivimos en un ambiente judío, pero ¿cuál sería la implicación para nosotros esto? Pues sí, la gente que cree en la salvación por obras, ¿sí? Miren, por ejemplo, los testigos de Jehová van de puerta en puerta tocando, ¿sí? ¿Alguien podría poner en duda su fe con que lo hacen? Lo hacen quizás hasta con más fe que nosotros, pero ¿dónde está el problema? Claro, están confiando en la obra, que es una obra meritoria, ¿sí? En el catolicismo, ¿en qué ponen su confianza? Ahí no te dicen que no creas en Cristo. Sí, creen en Cristo y lo mencionan cientos de veces, pero ¿dónde está el problema? En los mediadores, pero además ¿en qué? Para ser salvo, pues desde que bautizarte, confirmarte, primera comunión, y etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así, no se te asegura que vas a ir al cielo, porque todavía te dan hasta los santos óleos, el último de los sacramentos, y ni así el católico muere con la seguridad de que va a ir al cielo. Le hacen creer al purgatorio, ¿sí? ¿Y esa doctrina de dónde la sacaron? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Sí? Dice la Biblia, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿a dónde? ¿Al purgatorio? No. Al juicio directamente. ¿Creíste o no creíste? Ya no hay segundas oportunidades, ¿sí? Entonces, en lugar de decir, qué vergüenza de Pablo, cómo se atrevió a desearle eso a estos judaizantes, más bien nos debería dar vergüenza a nosotros de que a veces escuchamos tantas herejías hoy en día, ¿sí? Y no alzamos la voz y defendemos la pureza del Evangelio. O sea, Dios nos ha dado el Evangelio no solamente para creerlo, sino para defenderlo también, ¿sí? Aquí lo dice claramente, cualquier persona que le agregue a la salvación cualquier obra, dice, sea maldito. Y tú hoy en día piensas que alguien va a decir que el Papa está bajo anatema porque enseñan salvación por obras. Nadie le alza la voz. Entonces, tenemos una responsabilidad o no nosotros, alzar la voz. Y si escuchamos una herejía, oye, discúlpame, pero eso no dice la Biblia, no dice la Biblia. Les he platicado el día que el señor el viejito que fue a comprar, que estaba, hablé con Leti y ya no aguanté más. Dije, a ver, le digo, yo tengo mucho miedo de ir al infierno cuando me muera. ¿Cómo le hago para ir al cielo? ¿Se acuerdan que les dije? Lo primero que tiene que hacer es comprarse este escapulario. Y lo venden en el Carmen, me dijo, ¿sí? Y después portarse bien. Y pregúntale a cualquiera, testigo, mormón, siempre dependen de sus obras, ¿sí? Porque siempre es Cristo más algo. Pero Pablo dice, Cristo más algo, y anulaste a Cristo. Mataste la gracia, ¿sí? Entonces, hoy en día está muy en boga el ecumenismo. ¿Saben eso qué es el ecumenismo? ¿Han escuchado esa palabra, ecumenismo? El ecumenismo es esa ideología y el mundo va al ecumenismo. Y acuérdense cuando vimos Apocalipsis, que el anticristo logra unificar a todas las religiones del mundo, las unifica para que nada más lo adoren a él. Ese es el ecumenismo, que todos se unan. Pero eso es antibíblico totalmente, que todos somos hermanos, no sé. Miren, la Biblia nada más reconoce gente salva y gente perdida, nada más. Desde el punto de vista redentor, no somos hermanos todos, ¿sí? No somos hermanos todos, porque la Biblia dice nada más salvados, gente salva y gente perdida, desde el punto de vista redentor, ¿sí? Ahora, todos dicen, otras cosas que se escuchan, que todos somos hijos de Dios. ¿No dice la Biblia eso? Bueno, sacada de contexto sí lo dice, porque en Gálatas, ¿se acuerdan que leímos? Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo que te hace hijo de Dios es la fe en Cristo Jesús. Ahora el problema ese es el problema, que te hacen creer que sí tengo fe en Cristo, pero también pongo fe en otra cosa necesaria. Y no es que sean malas por sí mismas esas cosas, el problema es asignarles un valor meritorio. Ese es el problema. O sea, es muy sutil el engaño, ¿se dan cuenta? Es muy sutil.
Sí creo en Cristo, pero al mismo tiempo creo en que tengo que portarme bien. Bueno, sí te tienes que portar bien, pero no para ganar el favor de Dios. El favor de Dios ya lo ganaste. Es por obediencia. ¿Que te cuesta trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque pues necesito alimentarme. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todavía tengo un enemigo que se llama la carne, que lucha contra mi espíritu. Mi espíritu quiere temprano pararse los domingos, ir a la iglesia, y la carne dice, ay, otro ratito hace mucho frío, etc. Hay una lucha, ¿sí? Pero si no alimento yo mi espíritu, miren, yo los domingos creo que es el día que más temprano me paro, de verdad. Ya 5 o 6 años ya estoy despierto, no sé, ya es la necesidad de prepararme. Y aún así hoy se me olvidó mi bosquejo y tuve que regresar por él. Aún así que ya no me falta nada. Me dice Leti, no se te olvida nada. Digo, pues si se me olvidara algo ya lo sabría, pero me doy cuenta ya hasta que llego allá. Bueno, en fin, mis hermanos, realmente estas herejías que se escuchan hoy en día, se escuchaban hace 2000 años también. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Combatirlas, defender la pureza del Evangelio, ¿sí? No podernos quedarnos cruzados de brazos, porque si tú estás escuchando a un familiar, amigo tuyo, está diciendo herejías de que necesita hacer esto para el otro o cualquier otra cosa para ser salvo, y tú no dices nada, ¿qué estás haciendo en realidad? Lo estás acabando de aventar al infierno, ¿sí? Yo sé que no es tu responsabilidad que te crean o no, seguramente a lo mejor ni te van a creer, se van a burlar, pero tú ya hiciste lo que tenías que hacer, defender la pureza del Evangelio. Ya si aún así siguen confiando en las obras a pesar de que lo que dice la Biblia, como siempre he dicho, si tú no crees lo que dice la Biblia, ¿en qué puedes creer? ¿En qué puedes confiar? Si no crees lo que dice la Biblia, no tienes nada en qué creer realmente, y vas a terminar creyendo cualquier barrabasada que te digan. Lo importante, entonces ven, porque este capítulo es tan importante de que debemos defender la pureza del Evangelio. Dice Pablo, predicar el Evangelio me es necesidad impuesta, y ay de mí si no lo predico. Entonces eso va para todos nosotros. Ay de nosotros si no predicamos realmente la verdad. Porque acuérdense, ¿cuál es la estrategia de Satanás? Mezclar verdades con mentiras, ¿sí? Sí, hay que creer en Cristo, pero aparte, haz esto para asegurar tu salvación, o para que tengas una salvación más segura. Diría alguien, pamplinas. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, pues te damos las gracias por esta riqueza de este texto que nos muestra, Señor, que realmente tú lo has hecho todo. Como dice tu palabra, la salvación proviene de ti, Señor. No hemos contribuido en nada ni podemos contribuir porque somos pecadores y tú eres puro y santo, Señor. Somos todo lo opuesto a ti, Señor, y agradecemos que tu ojo misericordioso y tu ojo lleno de gracia se haya fijado en nosotros para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Agradecemos esto, Padre, y ayúdanos a ser portavoces de la verdad, Señor. Que no nos quedemos callados ante tantas herejías que se escuchan hoy en el mundo, Señor. Que entendamos que el sacrificio de tu Hijo Jesús es suficiente. Por eso Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Único porque no hay otro, y suficiente porque no se necesita otro. En ti, en tu Hijo Jesús, tenemos todo, Padre, e inmerecidamente lo tenemos. Te damos las gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continuemos. Estamos mal en algo. Vamos a cantar el Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios.
Vamos a orar por la ofrenda. ¿Puedes pasar, Armando, de favor? ¿Nos haces favor? Gracias. Gracias. Inclinamos nuestro rostro, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos en este nuevo año, Señor. Gracias te damos por la vida de mis hermanos, bendícelos. Y gracias también te damos, Señor, porque nos has provisto de todo lo necesario durante la semana. En esta hora te pedimos por las ofrendas, Señor, que las bendigas, que nos permita, Señor, servirte de esa manera, con las ofrendas, Señor. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Podemos pasar, hermanos. Y seguimos con... Jesús es la roca de mi salvación. Jesús es la roca de mi salvación, Él es quien me libra de condenación. Jesús es mi fuerte, mi gran protector. Yo sé que soy hijo de todo su amor. Yo sé que soy hijo de todo su amor. Jesús me defiende de negra traición, Él lava las manchas de mi corazón. Jesús me rescata del mundo falaz, me lleva a su seno de paz. Me lleva a su seno de paz. Por eso en mis horas de negro dolor, yo busco el consuelo de mi Redentor. Vení siempre en Cristo, ser salvo queréis. Al lado de Cristo lugar hallaréis. Al lado de Cristo lugar hallaréis. Su paso de su paz se los da, aquel que le busca ser salvo podrá. Yo fui mucho tiempo esclavo del mal, mas hoy Jesucristo me dio libertad. Mas hoy Jesucristo me dio libertad. Jesús es la fuente de mi redención, Él sana las llagas de mi corazón. Él sana al leproso, al ciego da luz. Por eso confío tan solo en Jesús. Por eso confío tan solo en Jesús. Amén. Hermanos, ¿algún testimonio, una petición de oración, un agradecimiento por lo que el Señor ha hecho por ustedes? Cuando veo
Amén. Bueno, pues vamos a hacer una oración de despedida, hermanos. Inclinamos nuestro rostro y te damos gracias, Señor Padre Santo, por habernos dado este alimento espiritual. Señor Padre bendito, te pido que podamos estudiar tu palabra, Padre, que no seamos ignorantes de tu palabra, Señor mío, para que no venga cualquier persona y nos diga otras cosas, Señor Padre bendito. Que estemos firmes en tu palabra, Señor mío, que podamos ir a nuestros hogares con bien, Señor mío, y que nos bendigas con tu amor ágape, Padre Santo, que nos des la oportunidad de darnos salud, de poder tener trabajo, Señor mío, de darnos el alimento, Padre bendito, que necesitamos, Señor, el amor al prójimo, Señor mío, que oremos, Señor Padre bendito. Gracias, Señor Padre bendito, te pido por cada uno de los miembros que están aquí presentes, Señor mío, que los cuides y los protejas donde quiera que estén, Señor mío. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos despedidos.